Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con el libro En el corazón de la vida por Jetsuma Tenzin Palmo y hoy vamos al capítulo 2. Vamos a iniciar el capítulo 2. Y el capítulo 2 se llama El karma o causa y efecto. También tengo un video del karma, vayan a verlo si quieren saber mi punto de vista. Bueno. Exploraremos la naturaleza del karma, pues considero que este concepto no se entiende muy bien en Occidente. En las distintas tradiciones religiosas existen distintas acepciones del significado del karma, pero aquí examinaremos la aceptación budista del término. De hecho, la palabra karma significa acción en sánscrito. También significa trabajo o labor. A mí no me gusta la palabra trabajo porque es traba y bajo. Entonces, labor sí me gusta. Todas las acciones que realizamos, no solo con el cuerpo, sino con el habla y la mente, son expresiones del karma. Lo que cuenta es la parte de la acción, no el resultado. El mismo Buda dijo que al hablar de karma se refería a la intención, chetana. Karma es intención. Esto significa que cada acción intencional del cuerpo, habla o mente planta semillas en nuestro continuo mental. Tarde o temprano en esta vida o en vidas futuras, esas semillas germinarán y madurarán. A esa maduración se le llama vipaka, que quiere decir resultado del karma. Y esto es lo que experimentamos. Tenemos que entender que el karma no es una especie de destino abrumador u omnipresente. Con el tiempo, las semillitas plantadas en el pasado acabarán por germinar, pero no está determinado cuándo o cómo lo harán. Cuando Buda Siddhartha Gautama alcanzó la iluminación, no fue algo repentino, fue una apertura muy paulatina de la mente. En la primera vigilia de la noche, cuando se sentó bajo el árbol Bodhi en Bihar, recorrió todos sus nacimientos anteriores. Recorrió eones y eones de tiempo a través de involuciones y evoluciones del universo. A lo largo de billones de años con el reconocimiento, en ese entonces yo era así. En ese entonces yo vivía de esa forma y luego morí y renací de este modo. En un nivel absoluto, el tiempo no tiene significado, por lo que fue capaz de experimentar todo eso en un periodo muy breve. Más tarde, en la segunda vigilia de la noche, una vigilia es un periodo de 3 horas. Su mente se abrió aún más para abarcar a todos los seres. Su comienzo en la existencia, su duración, su muerte y su regreso como en un ser vivo. Y durante la tercera vigilia de la noche, justo antes del amanecer, comprendió la interconexión y la relatividad de las cosas, la originación interdependiente. Fue entonces cuando se convirtió en un Buda. En la actualidad, en nuestro modo muy escolástico y humanista decimos, claro, el Buda hablaba sobre el karma porque estaba de moda en sus días. Ya sabes, en esta época todo el mundo o la gran mayoría creía en el karma, de modo que simplemente lo adoptó como parte de su doctrina. Pero no fue así. Parte de su iluminación consistió realmente en experimentar que los seres viven y van y como están interrelacionados e interconectados, cómo funciona el karma. Tiempo después, Ananda, su primo y asistente principal, le dijo, bueno, el karma es un poco complicado, pero creo que ahora ya lo he entendido. El Buda le respondió, no digas eso. La comprensión del karma
es dominio exclusivo de la mente de alguien plenamente iluminado. Solo un Buda puede entender realmente el karma, porque solo un Buda puede observar todo el diseño, el tapiz entero. Nosotros solo vemos una parte minúscula y generalmente del lado equivocado, el lado que tiene todos los nudos y los cabos sueltos. Y luego tratamos de comprender todo el diseño a partir de este cuadrito. Pero, ¿cómo es posible? Necesitamos mirar el otro lado desde una cierta distancia para apreciar que todos esos hilos rojos, verdes y azules forman un patrón. No quiero decir que los patrones de nuestra vida estén previamente tejidos. Nosotros los estamos tejiendo continuamente. Este es el punto principal. El Buda dijo que el karma es intención. Eso significa que las semillas que plantamos no están influidas por la acción evidente, sino por la motivación que hay detrás de la acción. Cada vez que realizamos una acción, siempre podemos justificarla ante nosotros mismos. Siempre tenemos razones morales y elevadas para realizar cualquier acción y generalmente podemos pensar en excusas para gran parte de nuestra conducta. Pero, ¿cuál es la razón real que subyace tras lo que hacemos, decimos y pensamos? Porque es la razón genuina y no la justificación ante nosotros mismos. ¿Por qué es la razón genuina y no la justificación ante nosotros mismos la que le dará el color e influirá en los tipos de semillas que estamos planteando? Esa es una de las razones por las que se enfatiza tanto la alerta mental en la práctica budista. No solo tenemos que ser conscientes de las acciones, pensamientos e ideas superficiales, sino de lo que realmente puede por debajo. Para facilitar las cosas, la psicología budista divide las motivaciones en lo que llamamos las 6 raíces, 3 negativas y 3 positivas, que se consideran los incentivos subyacentes de todas nuestras acciones. Aunque en una gran simplificación sorprende ver que dicha clasificación realmente logra aclarar lo que hacemos, decimos y pensamos. Las 3 raíces negativas son nuestros viejos amigos, los 3 venenos, es decir, el engaño básico o confusión, la avaricia o el deseo y la ira u odio. Cualquier acción que realicemos con una motivación sustentada en el engaño, la avaricia o la mala voluntad es negativa y al final tendrá efectos negativos como resultado. Las acciones que realizamos con una motivación opuesta a estos se conocen tradicionalmente como no engaño, no avaricia y no mala voluntad. Eso significa que realizaremos acciones con entendimiento o claridad mental. El desapego o la generosidad, lo opuesto a la avaricia, es la generosidad, es decir, querer compartir y dar en vez de tratar de quedarse con todo. La bondad amorosa y la compasión. Estas 3 raíces de virtud finalmente rendirán una cosecha muy buena. Por lo tanto, es necesario que realmente entendamos qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, para así permitir que la situación tenga la mayor claridad posible. Desde un punto de vista budista, todos hemos vivido inconsiderables vidas, con muchas formas diferentes, como hombres y mujeres, como seres humanos y como animales, como espíritus y como toda clase de cosas. Prácticamente no existe nada que no hayamos hecho en algún momento. Una de las razones por las que estamos tan conectados con todos los seres es que hemos compartido experiencias con ellos en algún momento, aunque ahora las hayamos olvidado. Unas veces estamos arriba, otras abajo, unas veces somos pobres, otras ricas, a veces somos muy listos, otros estúpidos.
Hemos hecho de todo. Algunas veces somos buenas personas y otras seres absolutamente terribles. ¿Quiénes somos nosotros para condenar algo cuando es probable que hayamos experimentado todo en algún momento u otro? Y dado que hemos plantado estas semillas diferentes, incluso si en esta vida hemos sido personas realmente buenas, puede ser que tengamos que experimentar los resultados de una cosecha que plantamos en alguna época anterior, en un momento muy negativo. Por ello, a pesar del hecho de que seamos muy buenas personas, siempre hemos sido bondadosos y generosos. Podemos tener una vida difícil y llena de problemas, tal vez una vida con mala salud o con personas que nos engañan o lo que sea. Podemos sentir que es muy injusto. Soy una persona muy buena, ¿cómo me pueden hacer esto? La razón es que no siempre hemos sido buenas personas. Algunas veces hemos sido horribles. Por lo tanto, tenemos que experimentar los frutos de esas acciones pasadas. Y debemos estar agradecidos, porque si ahora respondemos con una mente positiva, transformaremos dichos problemas en enseñanzas del camino, así como en una manera de aprender paciencia y cultivar compasión por el sufrimiento de los demás. Entonces, no solo estaremos plantando buenas semillas para el futuro, sino que agotaremos las malas semillas del pasado. Ay, wow. Aquí voy a hacer un paréntesis porque sí, o sea, me vinieron varias cosas. La primera es, una vez yo estaba tomando una clase budista en Querétaro, en Casa Tíbet, y fue un monje y le decían eso, ¿cómo puede ser posible que un niño, por ejemplo, muera? O sea, ¿cómo? Porque es un niño, o sea, ¿qué pasó? ¿Por qué se mueren los niños? Si saben, o sea, si son pura luz y puro amor. Y el Buda, bueno, no era el Buda, era uno de los monjes, que no me acuerdo su nombre, justamente le contestó esto, por el karma, porque tú no sabes qué hizo ese niño, que no era niño, en vidas pasadas. Entonces a veces se nos olvida eso, se nos olvida que hemos tenido vidas pasadas y que a veces no entendemos por qué nos están sucediendo cosas en el presente y simplemente es eso, se agotó una semilla del karma y si tienes una actitud mental diferente que es positiva, ahí se va a romper, ya no la vas a volver a repetir, ¿verdad? Porque ya aprendiste de ese karma. Por eso hay tantas parejas que son cíclicas y cíclicas y cíclicas, o mamás y papás que de repente son, no sé, pues súper buenas personas y tienen una hija o un hijo que es súper travieso, tremendo, ¿verdad? Que todo el tiempo los está poniendo a trabajar más su paciencia y así. Y es por eso, porque dices, ¿cómo estas dos personas que son tan pacientes tuvieron a este hijo que es como terrorífico? Bueno, no terrorífico, pero bien balita. Esos niños están chidos, a mí sí me gusta, pero los papás son así, como es que no sé qué hacer y así, y es como, pues es que ese es el karma de ese niño y de ti, ¿verdad? Por eso te tocó con él o con ella. Y otra cosa que también me llega a pasar a mí es que me llegaban antes muchas pacientes y hombres también, porque pues yo soy Master Reiki, ¿verdad? Entonces hago sesiones energéticas. Y así, armados a que querían saber sus vidas pasadas. Y yo sé que pueden hacer eso, hay personas que se dedican a eso, pero yo como psicóloga decía, es que ¿para qué quieres saber tus vidas pasadas? Porque ¿de qué te va a servir? ¿Qué tal que a lo mejor en tu vida pasada fuiste, no sé? O sea, uno siempre se imagina, ay, seguramente yo fui una reina, o no sé, muchas me decían, es que se me hace que yo fui una monja y entonces vivía en esos lugares y escondía a mi bebé. No sé por qué varias monjas me llegaban, que ellas sentían eso y yo decía, sí, pero si tú sabes eso, ¿de qué te sirve en esta vida? Si saben, es como todos estos que me dicen, es que yo siento que vengo de las Pleiades o que nací de los arturianos o que no sé qué. Ok, sí, pero ¿de qué te sirve? O sea, estamos en el mundo humano. ¿De qué te sirve que fuiste eso? O sea, no nada más es así, ya me sirve.
fui eso y luego ¿qué hago con esto? Entonces, eso del karma ayuda mucho porque es como todos en algún momento de la vida fuimos a lo mejor terroríficas personas, ¿verdad? O en tu vida pasada, si tienes un buen karma, esa también es una respuesta que yo les digo a algunos de mis pacientes y clientes que querían saber a fuerza sus vidas pasadas. Yo decía, si hoy tienes una vida plena, bien, tuviste una vida pasada bonita, porque eso fue lo que cultivaste. Ve tu vida ahorita, si tienes una vida toda fea, con muchísimos problemas, con adicciones alrededor, que estás cargando con mucha de tu familia, que el dinero no es suficiente, que no sé, alguna enfermedad o así, entonces sábete que en tu vida pasada pues no fuiste tan buena persona, por eso renaciste con ese karma, ¿verdad? Pero la buena noticia, como lo dice aquí Tenzin Palmo, es lo podemos transformar. Esa semillita se puede transformar en tu presente y ahí vas a poner la semillita para tu futuro. Ok, continuemos. Tuve una amiga que padeció cáncer de seno. En general estoy segura de que durante su vida había sido una persona muy buena. Llevó una vida buena y sana, por lo que bien pudo haber pensado, ¿por qué me está sucediendo esto? Soy tan joven y no obstante, mira qué cosa tan terrible me está sucediendo. Pero una vez, mientras descansaba, tuvo un sueño lúcido en el que repentinamente se vio a sí misma como hombre. Era un soldado con armadura, parado encima de otro soldado que estaba tirado sobre el suelo. Exhibía una cruz roja en la coraza, como si estuviera en la época de las cruzadas. Sostenía una lanza sobre el pecho del otro soldado, mientras lo miraba con desprecio. Él rogaba por su vida, y en ese momento ella supo que tenía una opción. Podía dejarlo escapar o matarlo. Lo miró a los ojos y él se vio en los ojos de ella, implorando. Ella lo atravesó con la lanza. Cuando lo hizo, sintió un dolor increíblemente en su pecho y entonces despertó a la conciencia del presente. ¿Quién sabe si eso fue algo creado por su mente o no? Pero también podría ser una explicación de por qué estaba sufriendo esa terrible enfermedad tantos siglos después. En esta vida había sido una buena persona. Sin embargo, plantamos semillas que florecen una vez que aparecen las condiciones apropiadas. Tenemos que aceptarlo. Y eso nos conduce a la siguiente parte de toda esta cuestión. Ahora estamos aquí y tenemos esta vida. Sin importar lo que digan los psiquiatras, no llegamos a este mundo como hojas en blancos. Estoy segura de que quienes han tenido hijos saben muy bien que cada niño es muy distinto desde el principio. Miramos un bebé a los ojos y es una persona. Traemos con nosotros el patrón y el condicionamiento de muchas vidas. Por lo tanto, en esta vida nos sucederán ciertas cosas. Nos pueden ocurrir ciertos eventos, pero hay una infinidad de encrucijadas. No todo está establecido. Conforme avanzamos, el camino se bifurca. Si tomamos este sendero, seguiremos y encontraremos más desviaciones. Si tomamos aquel otro, nos encontraremos desvíos distintos y así sucesivamente. Así es, no existe un camino que haya sido trazado previamente para nosotros, un sendero predeterminado. Aunque así parecen las vidas de algunas personas, mi propia vida, por ejemplo, parece haber estado un poco predestinada, probablemente por fuertes huellas y aspiraciones del pasado. Cuando intenté tomar otro rumbo, aparecieron barreras y tuve que seguir por donde se esperaba que fuera. Pero a pesar de todo eso, sí tenemos elección. Este es el sentido de un nacimiento humano. Tenemos opciones. Incluso las personas con clarividencia dicen,
Esto es simplemente algo que puede suceder. No tiene que ocurrir. Pueden presentarse otras circunstancias y podemos cambiarlo. Por ejemplo, en una ocasión el Buda caminaba fuera de las murallas de la ciudad y vio un cadáver andrajoso. Era el cuerpo de un vagabundo ebrio que acababa de morir. El Buda dijo que ese hombre, el hijo de un comerciante rico, originalmente había sido muy adinerado. Había conocido al Buda, se había sentido atraído por el Dharma e incluso había considerado convertirse en un monje, pero su esposa lo disuadió y no tomó los hábitos. Al final acabó por aficionarse al juego y a la bebida y despilfarró todo su dinero. Terminó sus días como pordiosero. El Buda dijo que, de haberse ordenado monje en esa época, se habría convertido en un arat. Habría alcanzado la liberación completa. Debido a las semillas que hemos plantado en el pasado, pueden ocurrir ciertas cosas. La manera en que respondemos a esos eventos planta nuevas semillas. En otras palabras, constantemente estamos creando nuestro propio futuro. Si respondemos con habilidad, los resultados serán buenos. Si nuestras respuestas carecen de habilidad, tendremos dificultades en el futuro. Somos responsables de nuestras vidas, ahora y en el futuro. Depende de nosotros. Al final, no podemos culpar a nadie más. Por supuesto que nos influyen aquellos que nos rodean, influyen nuestra educación, influyen nuestras muchas cosas. No obstante, algunas personas han tenido vidas extremadamente traumáticas, infancias terribles, experiencias horribles en sus relaciones, pero salen triunfantes. Otras terminan suicidándose, a pesar de haber tenido una crianza bastante buena, en la que no sucedió nada verdaderamente horrible. De nosotros depende que superemos nuestras dificultades y hallemos la forma de utilizar todo lo que nos encontramos para fortalecernos, o que nos hundamos, amarguemos y obsesionemos con los recuerdos que refuerzan nuestra baja autoestima. Las cosas van a ocurrir. Lo importante es cómo respondemos. Conocemos a alguien y nos dice algo. La manera en la que respondemos condiciona el siguiente comentario. Si nuestra respuesta es agresiva o malhumorada, la persona contestará sorprendida y molesta. Aumentará la tensión. Entonces nos sentiremos totalmente desdichados y por su parte la persona también se sentirá molesta. Todo irá mal. Pero si respondemos de manera amable y amistosa, es posible que la persona responda igual y todo se desarrolle en un sentido más abierto. Lejos de ser algo muy pesado y fatalista, el karma, bien entendido, expresa nuestra total responsabilidad. Siempre tenemos un espacio en que podemos elegir entre una respuesta hábil o una torpe. No es una situación estática, no está grabada en una piedra. El karma fluye y cambia constantemente conforme tomamos nuevas direcciones, dependiendo de cómo encaramos el momento presente. Podemos subir o podemos bajar. Es nuestra elección. No podemos culpar a los demás. No podemos culpar a nuestra educación, a nuestros padres, a nuestras relaciones, al gobierno, al país o al clima. Depende de nosotros, de cada uno de nosotros momento a momento. Nosotros decidimos actuar de manera hábil o torpe. La elección es nuestra y eso es el karma, en pocas palabras. Hay muchas categorías de karma. El karma que opera de inmediato, el que tarda en madurar y así sucesivamente. Pero tal vez eso no sea tan importante aquí. Lo que sí es importante es que entendamos las ideas básicas que hay detrás del karma y que comprendamos que karma no significa destino, sino todas las semillas que plantamos y que van
a madurar en algún momento. Sí, vayan a ver, les voy a dejar aquí el link en la descripción de mi video del karma. A cada momento estamos plantando semillas nuevas. Es un proceso continuo. Es muy importante entenderlo. Al final resulta totalmente irrelevante quién fuimos en nuestras vidas pasadas. Estamos conectadas, ella y yo. En una ocasión estaba hospedada con mi tía. Cuando pienso en el hombre de la calle, en la persona común y corriente, tengo que pensar en mi familia, porque normalmente no me encuentro con personas comunes y corrientes. Me encuentro con personas interesantes en asuntos espirituales. De hecho, creo que es normal estar interesado en la espiritualidad, pero aparentemente no es así. De todos modos, una vez mi tía de mediana edad ofreció una cena a la que invitó a un grupo de viejos amigos. Eran dueños de comercios o médicos y cosas así, simplemente personas comunes y corrientes. Durante esa cena de viejos amigos, a los que ella conocía desde la adolescencia, uno de los señores dijo, creo que en una de mis vidas anteriores debo haber sido español, porque cuando visité España sentí una gran empatía por dicho país. Sentí que estaba en casa, aunque por fuera el medio ambiente era bastante diferente y ajeno. Y alguien más comentó, qué curioso, porque yo me siento así con respecto a Escocia. Cuando fui ahí sentí que debía haber sido escocés en algún momento de mis vidas pasadas. Pronto todos en la mesa empezaron a conversar sobre quién pensaba que habían sido durante sus vidas pasadas. Mi tía se quedó atónita. Nunca se había dado cuenta de que sus amigos tenían pensamientos de esa naturaleza. Al final, uno de ellos se dirigió a mí y dijo, pero Anila, la cuestión no es quién fuimos en nuestras vidas pasadas, ¿verdad? Se trata de cómo empleamos apropiadamente esa vida para que las futuras transcurran bien. Esa es la cuestión. Nuestras vidas pasadas han terminado, así que dejémoslas en paz. Lo que importa es esta vida. ¿Qué hacemos con lo que tenemos ahora? ¿Cómo empleamos hábilmente esta vida para colocarnos en la dirección correcta? De modo que al haber plantado tantas semillas buenas en esta vida, podamos crecer y crecer en las vidas futuras. Esa es la cuestión. Sí. Si vemos las cosas así, entonces las situaciones adversas que encontramos durante nuestra vida no son en verdad problemas, son la manera en que aprendemos. Por supuesto, decimos esto una y otra vez, pero también es cierto que una vida linda y confortable es muy placentera y obviamente es el resultado de haber plantado semillas buenas en el pasado. Si plantamos rábanos, obtenemos rábanos. Si plantamos rosas, obtenemos rosas. Si plantamos hiedra venenosa, obtenemos hiedra venenosa. Y cuando alcanzamos un punto en el que todo va muy bien, nacemos en circunstancias favorables, las cosas nos salen bien. La mayoría de nuestros amigos son realmente buenos. No padecemos demasiadas enfermedades terribles. Nuestras familias están bien. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! Pero si solo nos mantenemos en ese nivel de complacencia, ¿qué hemos aprendido? ¿Cómo nos las arreglaremos si un ser amado cercano muere de repente? O si contraemos una enfermedad terrible. No es que tengamos que salir en busca del dolor y los problemas, no somos masoquistas. Pero cuando surgen los problemas y las dificultades, cuando surgen las circunstancias adversas, no intentamos evadirlas, las tomamos como parte del camino. Las utilizamos y nos damos cuenta de que es así como aprendemos. Esas son las pesas con las que desarrollamos nuestros músculos espirituales. Algunas personas tienen mucho, pero mucho que aprender en esta vida.
otras parecen deslizarse a través de ella. Pero algunas veces las personas que tienen dificultades son quienes realmente vencen al final. Ellas son los verdaderos conquistadores. No se trata de siempre evitar las dificultades para vivir de manera confortable y agradable en este mundo. Ese no es el objetivo. Los animales buscan estar cómodos, buscan comida, cobijo y permanecer en un lugar agradable y mullido. Los animales piensan sobre todo en la comida, el calor y el sexo. Si también es lo único en lo que generalmente pensamos, entonces no somos mejores que ellos. Y ese será el tipo de renacimiento que podríamos encontrar en nuestra próxima vida. Los humanos compartimos características con el reino animal, tales como nuestro cuerpo físico y gran parte de nuestra estructura cerebral. Pero tenemos otras cualidades de las que el reino animal carece. Si simplemente permitimos que dichas cualidades se atrofien, si permitimos que se desaprovechen, entonces no somos distintos a los animales y hemos desperdiciado esta vida humana. Tenemos inteligencia, tenemos conciencia de nosotros mismos, la capacidad de ver hacia el interior, la capacidad de cultivar compasión genuina y empatía por los demás. Conforme las desarrollamos y adquieren una importancia fundamental en nuestra vida, tales cualidades plantan muchísimas semillas que resultan en un inmenso karma positivo. Con ello, continuaremos estableciendo contacto con el camino espiritual y nos encontraremos con maestros espirituales en las vidas futuras. Hay miles de millones de personas en el planeta. ¿Cuántas de ellas están genuinamente interesadas en algún tipo de camino espiritual en este momento? Muy pocas. Muchas nacen en países en donde está prohibido interesarse en caminos espirituales. Otras nacen en países donde quedan muy pocos caminos espirituales. Y en algunas nacen en países en donde existen y se promueven los caminos espirituales, pero no se sienten interesadas por ellas. Así que somos muy afortunados de estar aquí. Somos completamente libres y podemos creer en lo que gustemos. Si queremos asistir a una charla de Dharma, asistimos a una charla de Dharma. Si no queremos asistir a una charla de Dharma, pues no tenemos que asistir. Depende de nosotros, es nuestra elección. En Occidente tenemos mucha suerte porque a pesar de que existe un enorme adoctrinamiento por parte de los medios de comunicación, no lo hemos tragado. Recientemente comencé a leer un libro. Trataba sobre dos visiones del futuro. Una de ellas era la de Orwell. Es la que el mundo entero se convertiría en un estado totalitario y mediante el miedo y la intimidación se sometería a la gente al conformismo. El otro paradigma era el de Aldous Huxley, quien observó que pueden seducirnos mediante el placer y la comodidad de tener todo lo que deseamos. Sin embargo, cuando tenemos todo lo que queremos y cuando el principio del placer se vuelve primordial, es decir, la creencia de que estamos en ese mundo para pasarla bien y estar cómodos, esto nos lleva a convertirnos en ovejas, como sucede en un mundo feliz. El autor señala que de hecho es lo que está sucediendo. La gente se ve tentada a aceptar esta filosofía del consumo, que insiste en que la comodidad, el placer y las adquisiciones son la vía rápida para la felicidad eterna. Cada vez más la gente se deja seducir por esta ideología y esto contribuye a lo que seamos del todo desalmandados y espiritualmente débiles. Tenemos una elección, podemos apoyar este punto de vista,
podemos decirnos, está bien, esto es bueno, así que voy a comprar cada vez más una casa más grande, un coche nuevo, un televisor mejor, el modelo de computadora más reciente. Eso me hará feliz. Podemos creer eso. O podemos pensar, bueno, conozco muchas personas que poseen esas cosas y no son felices. Y la última vez que compré un coche mejor, me sentí feliz durante un par de semanas, pero después quería otra cosa. Tal vez desearemos reflexionar en cómo llegamos a tener este vacío interior. Quizá tratar de llenarlo con bienes de consumo y relaciones no sea la respuesta. Tal vez exista otra manera de poder sentirnos genuinamente satisfechos y completos. De modo que comenzamos a mirar en otra dirección, pero esa es nuestra elección. Es nuestra vida. Si podemos elegir, depende de nosotros. Si desperdiciamos esta vida o la empleamos de forma significativa para nuestro beneficio y el de los demás. Básicamente, el karma se trata de eso. Hasta aquí lo voy a dejar. Qué interesante. Y sí, hay muchas personas que, por eso se dice que nacimos en una preciada vida humana, si puedes trabajar con tu dharma. Porque hay muchas personas que, justo como ella lo acaba de describir, tienen todo, o sea que de hecho son ricas o millonarias, pero espiritualmente no están cultivando nada. Entonces pareciese que cultivar un buen karma, pero también el nacer en estos lugares donde uno piensa, ay, es que si yo tengo todo ese dinero y así, entonces voy a ser feliz. Pues no, porque conocemos a muchos que no son felices. Y también muchos otros sí, ¿verdad? Y de esos que conoces, ¿cuántos de ellos sí practican su espiritualidad? Sí cultivan su dharma, sí piensan en los demás, sí son empáticos, tienen compasión. ¿Cuántos? Entonces, eso también, pues es algo externo. Lo importante es seguir con tu cultivo propio de meditación, o sea, lo que sea que hagas para tener ese dharma y para ir sembrando esas semillitas de karma positivas. Y bueno, nos vemos en la próxima para ver qué nos dice sobre cómo hacerle. Adiós.